¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Jorge Guerrero en su canal holístico de regeneración.com.mx. Este día me encuentro muy contento, muy bien acompañado de mi querida amiga y excelente profesional y profesionista, Roxana Pérez Casas. Ella es ingeniero y es ingeniero en el aspecto conocido por todos nosotros, pero también es un ingeniero que promueve la reingeniería humana. Ella es una excelente terapeuta, es una querida amiga y además nos hemos apoyado, entre los terapeutas nos ayudamos. Y Roxana es un vívido ejemplo de las personas que coadyuvan a verdaderamente exaltar y realzar la conciencia en nuestra querida Oaxaca. Roxana, muy bienvenida, amiga. Muchas gracias, Jorge, y pues muchas buenas tardes a toda tu audiencia. Y pues estoy muy contenta por tu invitación y en realidad es exactamente lo que dices, ¿no? Trato de ayudar a las personas que piden mi apoyo y la primera que se apoya soy yo, porque si no, no puedo darlo. Normalmente en este trabajo, cuando uno va dando terapias y apoyando, de repente le dices tú al paciente, ¿cuánto te debo? Porque uno aprende tanto de la conciencia humana y somos todos espejos de todos y nos reflejamos en los ojos del que está frente a nosotros. Roxana tiene una práctica ya de años, muy bien lograda. Ella asiste tanto en el coaching personal como atendiendo a grupos. Y desde ahí nos va a brindar su experiencia, su acompañamiento, para que todos ustedes puedan tomar un granito de arena, una pizca de conciencia de esto que ella tiene. Así que, pues, yo sé que haces muchas cosas, independientemente de tu trabajo, independientemente de tu conocimiento como ingeniero. Sé que aparte como terapeuta, pues eres desde, me consta, Diksha Giver, hasta, bueno, también eres una consteladora familiar. Y platícame un poco más de tu trabajo y cómo nos vas a compartir esos apuntes que has venido tú haciendo a lo largo de tu formación, de tu preparación, de tu acompañamiento. Sí, claro. Bueno, esto finalmente nace por una cuestión personal con mi hija, que desde pequeña pues decía que veía cosas y decía que sentía cosas que los demás no podíamos percibir. Correcto. Entonces estudió tanatología y es realmente... Y entonces, ¿qué es tanatología? Es es el tratado con la muerte, ¿no? De la muerte. Entonces realmente es más bien, cuando hablamos de muerte, generalmente nos vamos pues al fin de una vida, pero realmente tenemos muertes a lo largo de nuestra vida. Diferentes duelos, pérdidas. Claro. Todas esas pérdidas que las dejamos a un lado y que finalmente cuando no las vivimos y las soltamos, pues nos causan problemas a lo largo de nuestra vida. Entonces, empiezo por este tema y en realidad, pues, es el tema de la mayoría, ¿no? No podemos soltar. Tanatología. Tanatología, exactamente. Okay. Entonces, empiezo por esto y necesito yo tener una certificación de que estoy bien, entonces tomar terapia. Y empecé con esto de la tanatología y después ahí empecé a conectarme con gente que me invita a constelaciones familiares. De repente me encuentro una persona totalmente desconocida y voy a preguntar qué hace y pues bueno, me invita a ser Diksha Giver y pues así se van haciendo las conexiones, ¿no? Entonces, lo que tú decías ahorita de la terapia, siempre les digo a las personas que asisten, digo, tanto tenía yo que aprender que ustedes están aquí conmigo enseñándome, ¿no? Entonces, realmente ha sido este camino para mí de autodescubrimiento y entonces aportar mi verdad a las otras verdades, porque lo que yo siempre digo es, bueno, todos poseemos parte de la verdad, no es nada más mi verdad, sino todas son verdades vistas desde puntos de vista diferentes. Entonces, pues eso es bien importante. Y lo que tú decías, todos somos unos espejos de otros. Si nosotros podemos ver, podemos mirarnos podemos describir nuestras piernas, podemos describir, inclusive puedo decir, bueno, pues traigo un collar, pero si alguien me preguntara cómo es tu cara sin haberla yo visto en un espejo, no podría yo saber cómo soy. Claro. Entonces, forzosamente necesito a alguien enfrente que me describa cómo soy emocionalmente, cuál es mi personalidad. Y esa descripción a veces es por la palabra, por ejemplo, de una esposa, de un padre, de un hijo, pero a veces también desde tu silencio simplemente observas las reacciones que hay de las otras personas hacia ti y dices, soy a lo mejor alguien un poco irritante o soy alguien a quien le gustan bulear y me agarran no sé, de puerquito,
o soy alguien respetable, o soy alguien de confianza. Es decir, aquellos como me ven los otros me ayuda mucho a yo reconocerme. No porque tengan la verdad absoluta, pero sí es como un mapa, ¿no? De que me va diciendo quién soy. Claro, y lo más importante en todo esto lo es la aceptación, porque a veces nos están mostrando quiénes somos, sin embargo no aceptamos quiénes somos. La autoaceptación. La ¿no? autoaceptación. Tenemos como la idea de lo que deberíamos ser, pero no de lo que realmente somos. Entonces la verdadera sanación empieza en saber quiénes somos. Y no ¿Puedes saber... repetir eso? Se me hace clave para nuestros amigos de auditorio. Claro, sí, la aceptación, ¿no? La total aceptación de quiénes somos. Podemos nosotros tener la idea de que somos unas personas muy buenas, muy lindas, bondadosas, generosas, y en la realidad somos otra cosa, ¿no? Y podemos aceptar eso. O sea, yo puedo ser una persona que en algún momento puedo ser egoísta, que en algún momento puedo bullear a la gente, puedo hacer ¿No? otro tipo de cosas. Y está bien saber vivir con que yo soy eso también. Claro, por supuesto. Esa es ahí la aceptación, eso soy. Y probablemente pueda ser una mejor versión de mí, pero si no parto de lo que soy, está muy difícil hacer hacer otra persona, si no ni siquiera acepta mi persona. Acabas de tocar una frase que me recuerda precisamente el camino de nuestros maestros de Ame Bhagavan, que decía que el camino espiritual, la jornada espiritual, comienza justamente si podemos reconocer el punto de partida de lo que es. Claro. No de donde quisiéramos estar, Claro, no de lo sí. que yo quisiera ser o lo que mi mamá y mi papá me dijeron que yo era un angelito, sino cuando yo tengo esta confrontación a través de la vida diaria y voy encontrando que en realidad tengo alguna parte un poquito vil, un poquito egoísta, pues también soy yo. Claro. Y no se trata de que te quedes ahí, se trata de que te des cuenta y lo puedas ir modificando poco a poco. Y para eso hay personas como Roxana. Sí, por supuesto. Y cuando uno se acepta plenamente, uno puede decidir hacia dónde va a avanzar, ¿no? Pero pues tienes que saber cuál es tu punto de partida. Y una de las cuestiones que yo veo mucho también es que la gente no sabe a dónde quiere ir. O sea, estoy aquí, pero no sé a dónde ir. Y ese es un tema diario, ¿eh? De decir, no sé qué hacer. Y a veces personas de 50, 60 años Que todavía no que se todavía encuentran. no tienen un rumbo. Entonces, les contaba yo una anécdota que fui hace poco a la Ciudad de México, tuve que tomar un camión y llegué y pregunté a la persona, bueno, ¿cómo llego a este museo? Entonces me dice, bueno, tomas ese camión, de repente, pues yo manejo, conozco la Ciudad de México y dije, no, me están llevando por lugares raros, no sé, estuve a punto de bajarme el camión, pero dije, bueno, no, tengo que confiar en el camino. La persona que me dijo sabe, ¿no?, a dónde voy a llegar. Y finalmente llegué a ese sitio. Entonces, la vida es como esto, siempre tenemos esta cuestión de fractales, de todo es como, si observamos, sabemos como cuál es el camino, ¿no? Ahí dije, wow, o sea, esto es la vida diaria. Si yo sé dónde voy a llegar, pregunto a quien sí sabe, Claro. tomo el camino, tomo el camión y confío en el camino. Los famosos referentes, ¿no? Sí, Y por algo hay exactamente. personas, hay especialistas en determinados temas que pueden orientarnos y si estamos ya yendo a una consulta y estamos pagando un intercambio para recibir información, pues confiar en que lo que te están diciendo es alguien que ya caminó el camino, que ya cruzó el bosque y que te va a llevar a feliz término a ese lugar donde tú quieres llegar. Pero es muy cierto, estas preguntas de, en realidad, ¿quién soy? Pero en un sentido amplio, o sea, no es quién soy, no soy Jorge, soy varias cosas, ¿no? Sí. Y soy amigo, y soy esposo, y soy terapeuta, y soy cantante, y soy varias cosas, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo? No estoy aquí nada más entrevistándote, estoy queriendo generar una conciencia colectiva y estoy cumpliendo con un cometido de mi alma que me exige mi propia psique. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, pues queremos estar construyendo. Entonces, todo esto siempre son los fractales que tú dices, precisamente en este gran holograma, que es precisamente la clave de todo esto, que es lo holístico. Sí, sí, por supuesto. Y realmente todos empezamos con una expresión en la vida, luego experimentamos y luego tratamos de integrar todo para trascendernos a nosotros mismos, ¿no? Esta parte que tú me presentas como ingeniero, bueno, pues sí, efectivamente estudié ingeniería civil. Y de repente me dicen, bueno, ¿cómo integras ingeniería civil con esta parte de espiritual o terapéutica? ¿Cómo es el ¿no? diagrama de flujo de mi cerebro y corazón, Sí. ¿no? Daba clases en la universidad, daba clases en la universidad, en la preparatoria, y de repente, pues los alumnos se quedaban en el recreo
para una parte como si fuera terapia. Entonces, de repente me llamaba el director, me decía, pero ¿por qué se quedan contigo? ¿Y qué te dicen? ¿No? Digo, pues, ¿y cómo le haces para que se queden quedar contigo, sí. ¿no? En recreo. Odiaban matemáticas, sí, eso sí. Pero la cuestión es integrarnos todos, ¿no? O sea, no somos seres que estamos fragmentados. Y realmente, desafortunadamente, así vivimos la mayoría, fragmentados, en lugar de integrarnos en ese todo, en ese holístico, ¿no? Entonces, es como, bueno, como tú decías, soy esposo, soy terapeuta, soy cantante, o sea, integras todo esto y vives plenamente lo que eres. Todo lo que soy. Todo lo que eres, porque realmente somos eso y mucho más. Ahorita estoy trabajando y de repente la gente se identifica mucho con los títulos. El ingeniero, Necesitan el ver el licenciado. papelito, ¿no? Entran a tu consultorio y empiezan a ver, Sí. ¿quién la avala? ¿Por qué de confiar en esta persona? Pero ¿cómo que es ingeniero y también terapeuta? A ver, ¿por qué? Explíqueme por qué esta incongruencia, ¿no? Y además de eso, ¿no? Yo no usualmente no uso un título anterior, o sea, es el licenciado, el ingeniero, no porque quisiera yo faltar al respeto ni nada, sino simple y sencillamente siento que eso te encasilla. O sea, tú eres muchísimo más que eso. Entonces, el que yo te dé un título te va a encerrar en eso cuando tu expresión va muchísimo más allá. No soy solo eso. No, ¿no? exactamente, Más no bien eres solo una eso. parte mía. Hiciste un esfuerzo claro, estás brindando un apoyo, te estás brindando a los demás desde ahí, sin embargo eres mucho más que eso. Entonces, ¿cómo por qué encasillarte? Y a mí me pasa mucho que de repente en la universidad me decían, ingeniero, y aquí, o sea, yo me seguía derecho, Roxana, ay sí, perdón, Sí soy yo. eso sí soy yo, ¿no? Pero sí, para yo misma no encasillarme, ¿no? Entonces, la verdad es que, yo así lo veo en terapia, esta cuestión de integrarnos, pero algo que sí es sumamente importante es saber a dónde vas, qué es lo que quieres. Y eso a veces toma muchísimo tiempo. Exactamente. Yo te quería preguntar, y yo lo viví en algún punto, para ti en lo que has encontrado en tus pacientes, ¿cómo le puedes ayudar a una persona a ser un buen espejo y un buen reflejo para que esa persona se dé cuenta quién es y cuál es la vía más corta entre la verdad de su alma y su quehacer? Claro, yo siento que es mucho la observación, ¿no? Yo lo que he visto es aprende a observarte, sé tu propio observador. Es como si fueras tú mismo observándote qué haces, qué dices. Y hay la algo famosa distancia crítica, ¿no? Claro, haz de cuenta que algo que yo he aprendido de diferentes maestros es que tú generas, obviamente con el pensamiento, el sentimiento, pero lo que hablas, ahí está la clave. ¿Qué estás diciendo? Mucha de la gente llega a terapia y empiezan las quejas, ¿no? Sí. Y entonces ahí los paro. A ver, ¿estás oyéndote lo que me estás diciendo? O sea, tú ya tienes ahí la respuesta, lo que pasa es que no te sabes oír. Entonces, es lo que hay que aprender, a observarnos y a oírnos a nosotros mismos. O una negación a querer escuchar esto que tanto nos está reclamando el alma misma, ¿no? Sí, o sea... También es de repente, de repente no sé escucharme, pero de repente un bloqueo a escuchar una parte que es real y que por alguna razón me resisto también a escuchar de mí. Claro, por supuesto, ahí están todos estos bloqueos que tenemos, pero cuando realmente aprendes a soltar, y aprender a soltar en verdad es lo que te retiene son los miedos, ¿no? Miedo, y hay dos maneras solo de vivir la vida, es a través del miedo o a través del amor. Entonces yo les doy mucho esa recomendación, a ver, ¿por qué lo estás decidiendo? Esto que estás decidiendo hacer. ¿Desde qué parte de ti lo vas a decidir, ¿no? Exactamente, desde tu miedo, que tienes miedo a lo que he encontrado mucho, particularmente en las provincias, y no sé si en Oaxaca podría decirlo, porque he vivido en diferentes provincias, es como el miedo al que dirán. ¿Qué dirán los demás? Creo ¿Qué dirá que ese mi es mamá? el ¿Qué famoso dirá pueblo chico, infierno grande, ¿no? Exactamente. Todo el mundo se va a enterar y van a decir que la hija de fulanito hizo esto o lo otro. Y lo único que hizo fue ser libre y elegir cómo vivir su vida, ¿no? Exactamente, y ahí falta pues una falta de ese respeto hacia las decisiones de los demás. Entonces, este miedo es sumamente grande y entonces lleva su tiempo el ver que pues otro no va a vivir tu vida y las consecuencias, la única persona que las va a sufrir eres tú. Y sin embargo te pones a pensar, ¿qué dirán mi mamá, mi papá, la familia, mi amigo? Cuando el único que va a sufrir las consecuencias es como, a ver, tú. ¿quién vive en tu casa? Exacto. Si haces el aseo en tu casa, el que lo disfruta eres tú. Sí, si dejas que se junte el cochambre, el que lo padeces eres tú. Entonces, ¿cómo quieres tu casa, no? Esta. ¿Cómo la quieres arreglar? Y simplemente asumir quién eres. Sí, definitivamente. Ese es el reto. Y te digo, es mediante la observación y la escucha.
Si nos damos cuenta, por ejemplo, el calendario, estos calendarios azteca y demás, lo que tienen en medio es pues una lengua, justamente, porque a través de la lengua es que nosotros generamos una vida. El aliento, la palabra. Exactamente, y lo puedes leer en la Biblia, ¿no? O lo puedes ver, por ejemplo, en las figuras de Buda, que tienen unas orejas enormes, pues justamente aprender a escucharnos, solamente porque ahí dices tu verdad y no te estás dando cuenta, que ahí dices lo que piensas de ti, lo que piensas de los otros, lo que quieres hacer. Entonces, cuando pones atención a lo que estás diciendo, empieza a ver un mundo muy diferente. Lo que pasa es que vemos a veces mucha televisión, escuchamos mucho ruido por todos lados. Sí, eso es clave. ¿De qué información nos allegamos, no? Sí, porque realmente a veces estas cuestiones de las novelas, digo, yo no tengo nada en contra, pero si tú no eres consciente de que eso está afectando a nivel inconsciente tu manera de pensar, entonces, pues es todo un drama, ¿no? El famoso aprendizaje de lejos, ¿no? Exactamente. Por eso es que te dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Y o eso... si te vas, trata y procura de acercarte con personas que tengan por lo menos el mismo talento que tú, pero idealmente que sean alguien con capacidades mayores o que ya haya cruzado un mayor camino que tú, para que puedas aprender. Sí, por supuesto, eso es súper importante, ¿no? Y pues bueno, ir identificando en la vida qué te construye, qué te destruye, y también ser bien conscientes. Me topo también mucho en terapia con que me dicen, es que esta persona me es infiel, pasa esto, pasa lo otro. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas que puedes tener de vivir así? Entonces, bueno, te dan ciertas ventajas. ¿Estás dispuesta? Entonces no las padezcas. O sea, sí, Una, pues dos, o por qué sigues ahí exactamente. y cómo generas un cambio y una transformación de tu relación y de ti en la relación, o por qué no te despides. Hay una cuestión aquí que dices, bien interesante. Van a la terapia y luego me mandan o a la esposa o al marido. O sea, que quieren que cambie el otro. Dígale lo que tiene que hacer. Exactamente. Entonces, aquí hay algo que tenemos que tener bien claro. No puedes cambiar absolutamente a nadie. La única persona que puedes cambiar eres tú. Y conforme tú vayas cambiando, no es que la otra persona cambie, sino lo vas a ver de una manera muy diferente. Vas a captar cosas que a veces no veías porque estabas en la necedad de que esta persona es así. Cuando puedes ver muchas otras cosas positivas que tienen y que tú solamente quisiste ver lo negativo. Ese mensaje maravilloso de los maestros, que yo sé que conoces esta información, donde nos dicen, a ver, es más fácil tú ponerte zapatos y no querer alfombrar todo el mundo. Sí, por supuesto. Adecúate tú a tu circunstancia, resuélvela, soluciónala, y entonces todo el entorno cambiará. Si cambias dentro, automáticamente todo está bien afuera. Claro, y hay un ejercicio que hago, como me resulta interesante, bueno, les pregunto siempre, a ver, ¿tú qué ves atrás de mí? ¿No? Entonces ya me describen lo que están viendo atrás de mí, y le digo, no es cierto, porque yo estoy viendo hacia del frente, ese es mi punto de vista. Pero si yo voy a expandir mi conciencia, me voy a poner en todos los puntos de vista, en los zapatos de todo mundo, y entonces voy a ver que hay una realidad mucho más amplia, más rica, y entonces voy a ser mucho más condescendiente con las personas, más compasivo, pero entendiendo la compasión realmente desde este punto de vista. La compasión desde la comprensión. Desde la comprensión, no desde una superioridad, ¿no? Sí, y no con un dejo de, ay, pobrecito, no sabe cómo, no, he estado en ese lugar, sé lo que se siente y por lo tanto puedo comprender, ¿no? Y relacionarme contigo desde ese espacio que no es tan cómodo cuando se vive, ¿no? Sí, por supuesto. Y muchas cosas que siempre digo, es bueno, o sea, cuando uno lo lee, mucha gente me dice, ya lo sé. Ok, pero no lo vives, o sea, lo importante es la experiencia. A final de cuentas, vive la experiencia, que puedes tener consecuencias positivas o negativas, pero si no vives la experiencia, es nada. O sea, es solamente un papel con letras que estás leyendo. Sí, y a todos nos pasa. Ayer precisamente yo estaba viviendo algo donde di una charla mañana de ello, pero después más tarde me di cuenta que en mi vida personal tenía yo un punto ciego donde no estaba pudiendo llevar la información a la verdadera conciencia, ¿no? Y todos estamos caminando por ese ámbito todo el tiempo. Sí. Está muy bien tener una buena fuente de información, está bien tener un conocimiento, pero nada como la profundidad de la experiencia para que te rinda realmente frutos en una transformación de vida, ¿no? Claro, y sobre todo en esto es la integridad lo que cuenta, ¿no? Es como cuando a un niño le dices, es malo fumar, y pues te está viendo fumar, entonces dices, ok, ¿cómo que es malo y tú te quieres hacer daño? ¿Cómo? No entiendo. Cuando tú quieres pasar un mensaje, si tú no lo tienes bien integrado, entonces no hay esa integridad, no hay esa fuerza para darlo a los demás. Entonces,
yo lo voy checando, ¿no? Cuando yo ya logré un tema, de repente la gente que llega de paciente es gente que justamente ya acabo yo de resolver esto, ya lo integré a mi vida. Eso es genial. Y de repente, wow, ya te puedo ayudar. Sí, ¿no? como terapeuta, muchos de los pacientes que te llegan son los que están resonando, ¿no? Con un estadio similar al tuyo, que acabas de resolver o que a veces te ayudan y te dan la pauta. Sí. Y en ese mismo intercambio para resolver los dos, ¿no? Sí, por Muy supuesto. interesante. Muy interesante. Todo lo que llega a tu vida, todo lo que te rodea, desde personas, circunstancias, animales, eventos, trata de preguntarte por qué está sucediendo, porque normalmente tienen una parte de la creación tuya. Claro. En vida, ¿no? Y es como un para qué, para decir, a ver, esta persona llega a mi vida, y ¿qué es lo que me va a enseñar? ¿Qué me va a mostrar de mí? Y nos unimos por vibración. Muchas veces pensamos, digo, somos más del 70% de agua. Evidentemente, cuando uno tira una piedra, pues se forman ondas, ¿no? Está vibrando. Entonces nosotros, así es como llegan las personas a nuestra vida. Fíjate que me acabo de acordar de algo, perdón que te interrumpa, pero lo vamos a trabajar aquí con el ingeniero. De alguna forma tengo un video que vamos a exhibir para los amigos de regeneración.com.mx, donde se tienen, haz de cuenta, 1000 canicas de 7 diferentes colores. Se empiezan a vaciar a una máquina y es increíble cómo van entrando mezcladas y salen por el orificio color por color. Y eso tiene que ver con la resonancia y tiene que ver con frecuencias similares y con estar en una afinidad, el famoso campo mórfico, ¿no? Sí, por supuesto. Lo vamos a subir, amigos, no se lo pierdan, ¿no? Sí, y estas cuestiones, el primer principio del universo es la vibración. Entonces, la vibración pues se da a través de la frecuencia. Entonces, cuando uno va conectando con la gente, pues es a través de esa frecuencia vibratoria. Muchas veces me dicen, es que salí, me enojé con la persona porque se pasó el alto, y empiezan a discutirle, pues ¿en qué frecuencia estabas? Porque a lo mejor me pasa esto, pero estoy en otra frecuencia, entonces evidentemente ni la persona me va a gritar ni nada porque no estoy conectada con ella. No te compras el pleito. Sí, exactamente. Y entonces esas cosas tan sencillas son las que uno tiene que poner atención. ¿Cómo estoy vibrando? ¿Con quién me estoy relacionando? Porque esa es mi vibración. Y cuando la vibración es de miedo, evidentemente es una vibración baja, es una vibración que puedes atraer muchas cosas que no te van a gustar. Si es una vibración elevada, entonces lo que vas a hacer es, pues vas a vibrar en amor incondicional y vas a traer esas cosas que no es que ya no vayas a tener problemas, sino simple y sencillamente la manera de resolverlos se te va a ampliar, o sea, vas a ver muchas soluciones cuando estás en una vibración elevada. Si estás en una vibración baja, entonces las soluciones a lo mejor si eran 10, vas a ver solamente 3, ¿no? Se dice que aquello que tú buscas te está buscando, ¿no? Exactamente. Y tiene que ver con este principio de resonancia. Sí, definitivamente. Oye, y esto, bueno, nos has explicado un poco desde tanatología, un poco desde constelaciones familiares. Sé que también manejas el enneagrama, ¿no? Sí, el enneagrama. Y bueno, hay mucha información que sostiene todas estas terapias. Claro, todas tienen finalmente el mismo punto de llegada, ¿no? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Mandé? ¿Cuál es el hilo conductor de esto? El hilo conductor. Finalmente es como esta búsqueda de saber quién eres, ¿no? Y todo va checando, como bien dices. Por ejemplo, en el enneagrama dices, bueno, va por números, evidentemente son 9 personalidades, entonces tú cuando ves esto en el enneagrama lo puedes ver perfectamente en este comportamiento, lo puedes ver reflejado, muchas veces lo veo yo en las creencias que tienes, ¿no? Por ejemplo, las famosas creencias que nos determinan la vida y el color del cristal a través del cual miramos, ¿no? Claro, definitivamente, o sea, siempre ves a través de eso. En el enneagrama tú ves, por ejemplo, yo soy 5, entonces, pues somos personas que verdaderamente podemos somos ávidos de saber y conocer y siempre estamos leyendo. Estudiar, hasta que dices, bueno, ya quiero lo voy a practicar. ¿No? Entonces, ahí ves donde está como tu falla, pero eso te lleva a un pleno conocimiento y entonces ya ves, bueno, soy así y entonces ¿en qué estoy creyendo? ¿Cuáles son mis limitaciones? Pues dependiendo cada persona de la persona, ahora sí que valga la redundancia, la personalidad que tenga, va a tener ciertas creencias sobre sí mismo. Y esto de la persona es básico, porque persona viene de máscara. Ah, claro, y sí. Y finalmente eso es lo que hacemos, tenemos que enmascarar nuestra personalidad
para poder intermediar entre el mundo externo y el mundo interno, ¿no? Entonces esta máscara, esta personalidad que estás comentando, no es más que un intento de podernos relacionar adecuadamente, ¿no? Sí, definitivamente, cuando ya vamos más allá de esa máscara, de esa personalidad, pues vemos que somos infinitos, eternos, plenos, ¿no? Pero mientras estamos en este plano que es dual, o sea, finalmente vamos a ver las cosas siempre como bueno, malo, blanco, negro, y así está bien, porque está diseñado para eso, para vivir en la dualidad. Así toca. Así toca. Así toca, y además vives muchas veces en las polaridades, o sea, me decían, pero ¿cómo voy a estar yo vibrando con alguien, por ejemplo, alguien que está vibrando en carencia, puede ser una persona que gasta muchísimo porque tiene la creencia que no merece tener el dinero, entonces pues todo lo que le llega a las manos se lo gasta. Y del otro lado de la polaridad, alguien que no gasta nada porque se le va a acabar. Entonces, y finalmente la creencia sigue siendo la carencia en dos polos, o sea, se está viendo en dos polos. ¿Y la idea que es? ¿Poder jalar un poco de los dos polos y centrarme? Es integrar, exactamente, o sea, llegar al centro. Se dice que la esfera es la figura pues perfecta porque del centro hacia cualquiera de sus lados es la misma distancia. Entonces, realmente todo es esto, es como llegar a integrar todas las polaridades que tienes. Todos vivimos en una polaridad. Entonces, mientras mejor las integras, pues tu frecuencia vibratoria es más elevada. Es algo bien importante. Todos, absolutamente todos, tenemos algún nivel de desequilibrio. Ah, claro. Vamos a decirlo así. Precisamente como que de eso se trata este viaje terrestre humano, ¿no? Exacto. De tomar conciencia de este desequilibrio para irnos integrando y haciendo uno en nosotros mismos. Entonces el eneagrama, como tú lo decías, bueno, te muestra 9 posibilidades, 9 facetas de desequilibrios, y la chamba es, no importa quién seas o cómo seas, cómo te puedes equilibrar e integrar más contigo mismo y con los demás. Sí, por supuesto, y para eso muchas veces necesitamos ayuda. Mucha gente se niega a pedir ayuda porque no, pues yo solo puedo, y la verdad es que esa es la riqueza de las relaciones, es verte en el otro para que tú puedas saber más de ti, ¿no? Entonces, y pedir ayuda, pues nunca está de más, ¿no? ¿Qué mensaje final, así de lo más integrativo, podrías comentar, Roxana, con todo el auditorio? Estamos por despedirnos. ¿Qué podrías brindarnos? ¿Qué mensaje quisieras darles con este afán de apoyar a todo aquel que nos escuche? Sí, bueno, yo lo que siempre recomiendo, y a mí misma primero que nadie, es la aceptación, ¿no? Aceptación de dónde estás realmente, y así como eres perfecto. No te necesitas quitar nada ni poner nada. En este momento, como eres perfecto. Y desde ahí puedes partir a hacer lo que tú quieras. Entonces, mientras tengas la plena aceptación de ti mismo, puedes avanzar a ser una mejor persona en el ámbito que quieras, de la manera que tú quieras, pero siempre aceptando a quien eres. O sea, eres perfecto tal y como eres. Primero, reconozco y asumo quién soy. Y desde ahí, mejora continua, ¿no? Sí, mejora claro, continua. no La vida hay es una de mejora otra. continua. Sí, hay algo que cuando digo, si ya te metiste, si ya estás en este plano, ya no tienes de otra. En o sea, otras, todo ¿querías el cambio es hacia adelante. Pedalean. Muchas gracias, Sí. Roxana. No, muchas gracias a ti amigos. por la invitación. Gracias a todo tu auditorio.